Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Muy bien, vamos a llevar la clase. No han llevado osteoporosis, ¿no ve? Osteoporosis. Entonces vamos a llevar esta clase porque hasta acá va a ser el examen, ¿ya? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. ¿Hola? Sí, doctora. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es osteoporosis, ¿ya? Osteoporosis es una enfermedad también muy común, les cuento. ¿Por qué? Porque también afecta a personas de entre la cuarta y sexta década de la vida, generalmente, ¿no? Entre los 45 y los 60 años, generalmente, en las mujeres que presentan por ahí una menopausia, ¿no? Una menopausia precoz que ni más antes, más con anterioridad. ¿Qué pasa con la osteoporosis? Que hay un envejecimiento del hueso, sobre todo del hueso esponjoso, que predispone al paciente a fracturas, ¿no? A fracturas repetitivas. Y es una enfermedad también muy incapacitante por ese motivo. ¿Qué es la osteoporosis? Es una enfermedad esquelética, sistémica, caracterizada por pérdida de masa ósea y deterioro microarquitectónico del tejido óseo, aumento de fragilidad ósea, aumento de riesgo de fracturas también. Constante formación y destrucción a lo largo de toda la vida del remodelado óseo. Se lleva a cabo por medio de las unidades de remodelación ósea, que son los osteoblastos y los osteoclastos y osteoblastos, formadas por los osteocitos y otras, ¿no? Tiene dos funciones principales. ¿Cuáles son? Aumenta la resistencia del esqueleto a las fracturas. Dos, asegura la disponibilidad de los minerales como el calcio, fósforo, magnesio para ser transportados del hueso al líquido extracelular y viceversa. En la osteoporosis se produce una disfunción de estas dos situaciones, ya sea por falta de aporte de calcio, ya sea por aumento de eliminación de calcio por el riñón, o ya sea por falta sobre todo de absorción a nivel intestinal. Entonces, todas esas vías hay que saber, ¿no? Manejarlas bien, evitar que siga perdiendo calcio el paciente. Entonces, aproximadamente a la cuarta década de la vida, la proporción del hueso formado por los osteoblastos comienza a ser menor que la destruida por los osteoclastos, dependiendo de la masa ósea inicial, de la magnitud del balance negativo y del tiempo durante el cual este ha estado actuando, aparecerán valores de masa ósea que califican como osteoporosis, ¿no? Depende mucho también de las comorbilidades que pueda tener el paciente, ¿no? Ustedes saben, arriba de los 50, 60 años, a veces una o dos enfermedades ya van rondando al paciente, ¿no? Entonces, la generalmente, ¿a qué hueso más afecta la osteoporosis? Al hueso trabecular, ¿ya? Acá tenemos una superficie ósea normal y aquí las trabéculas, ¿no? Totalmente desgastadas y disminuidas también, entonces se vuelven frágiles. Claro que afecta la calidad de vida, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el paciente con hueso sano, hueso firme, tiene menos predisposición a fracturas, mejor calidad de vida, porque también en el tema de la artrosis, un hueso fuerte, bien nutrido, va a tener menos posibilidades de envejecer rápidamente, ¿no? Entonces, ese detalle también tienen que tomar en cuenta. Entonces, no solamente a cierta edad uno tiene que preocuparse por los cartílagos, por los ligamentos que uno está envejeciendo, sino también por cómo está mineralizado el hueso, ¿no? Eso es parte de la salud ósea. ¿Qué pasa? Aumento de morbilidad y aumento de mortalidad también, y también de costos. ¿Por qué? Porque la osteoporosis puede producir fracturas, ya sea a nivel de la columna o a nivel de la columna o a nivel de las caderas, que va a provocar eso, que el paciente se quede, ¿no?, inmovilizado, va a tener dificultades para deambular, va a estar en pacientes que van a estar, digamos, en
impedidos, ¿no? Físicamente de caminar. Entonces, ¿qué va a pasar? Una postración crónica que conlleva muchas enfermedades, ¿no? Entonces, y el paciente va a ser dependiente también de otra persona. Entonces, el costo de su vida habitual no va a ser el mismo, va a ser más costoso. Es una enfermedad muy frecuente. ¿Por qué? Porque en países desarrollados, ustedes saben, ¿no? Tienen más cantidad de gente mayor de la tercera edad que en los países menos desarrollados. Aproximadamente 200 millones de personas afectadas en todo el mundo, ¿ya? ¿A qué huesos afecta más? Tenemos el antebrazo distal, que es la fractura de Colles, a nivel de las vértebras, sobre todo las torácicas, T7, T8, las vértebras lumbares altas y el cuello femoral, ¿ya? Entonces, eso tienen que saber ustedes dónde más afecta la osteoporosis. Ahora, ¿qué es lo que, cómo diagnosticamos, no? Vamos a hablar de la densitometría ósea más adelante. Ahora hablaremos, digamos, de lo que es en qué lugares se presenta más la osteoporosis. Bueno, ¿en qué países, diré, no? Países en vías de desarrollo saben que la pirámide de mortalidad es diferente, ¿no? Más nacimientos y pocos llegan a viejos. Esta es nuestra pirámide, nuestra y de todos los países pobres, ¿no? Ahora, los países que están más desarrollados tendrán menos nacimientos y obviamente está invertido, ¿no? La pirámide, son más cantidad de gente mayor. ¿Por qué? Porque aprendieron, ¿no? A cuidarse y a prevenir todas estas situaciones. Pero aún así tienen más cantidad, obviamente, de pacientes con osteoporosis. ¿Qué lugares más afecta la osteoporosis en mujeres? Generalmente se lleva la flor a nivel de las caderas, después las vértebras, después el antebrazo. En hombres van a haber más fracturas de cadera, después de vértebras y menos antebrazo, ¿no? La osteoporosis no duele, ¿ya? Eso tienen que saber, no duele. Es una llamada también una enfermedad silenciosa, ¿ya? ¿Cuándo duele? Cuando hay fracturas vertebrales múltiples, probablemente, o cuando el paciente tiene una fractura, ¿no? Entonces, ya en ese momento le avisan, tiene usted un hueso osteoporótico y el paciente tiene terror, ¿no? Tiene miedo en ese momento de su enfermedad. Pero obviamente el tratamiento preventivo consiste en que el paciente evite toda esa situación lamentable, ¿no? Entonces, en una radiografía simple, en prácticas han aprendido a conocer lo que es la osteopenia y han visto lo que es el calcio en el hueso, como se ve, ¿no? Blanco. Entonces, a nivel de la columna lumbar, se puede hacer una radiografía frente y perfil, en la columna dorsal también. Si hay un signo de osteoporosis, verán osteopenia y también disminución del tamaño de los cuerpos vertebrales. A nivel de la cadera lo mismo, verán la osteopenia, ¿no? Una epidemia silenciosa en etapas avanzadas de osteoporosis. Generalmente se verán múltiples fracturas vertebrales. Les cuento que las fracturas a nivel de las vértebras muchas veces son asintomáticas, ¿ya? El paciente puede tener muchas vértebras disminuidas de tamaño, eso ya se considera una fractura en un paciente. Y lo único llamativo tal vez para el paciente es que esté perdiendo estatura, ¿no? Acá pueden ver los grados de lesión que puede tener a nivel de las vértebras. Grado 0, tamaño en altura normal, longitud normal. Pero cuando empieza a desmineralizarse el hueso, el tejido esponjoso se deteriora, entonces las vértebras empiezan a tener disminución en su tamaño. Este es un grado 1. Un grado 2 en más cantidad de vértebras y un grado 3 ya puede presentar múltiples fracturas, ¿no? Más severas todavía. En este caso ya se hace sintomático, ¿no? Imagínense que las más frecuentes son en las torácicas, pueden comprometer la médula y dejar postrado para siempre al paciente también, ¿no? Y pacientes jóvenes a veces. Ya, miren acá, en esta radiografía de la columna dorsal, cómo está disminuida de tamaño. Este es un grado 2.
Acá vamos a ver, este también tiene un grado 1 probablemente, ¿no? Y así, cuando es osteoporosis, ustedes en una radiografía de perfil van a poder ver la disminución del tamaño de las vértebras. Esta es pregunta de examen. ¿Qué zonas más afectadas tiene el paciente por la osteoporosis? Columna, cadera y antebrazo, ¿no? Ahí es donde más se fracturan. Todo paciente tiene derecho, ¿no?, a envejecer de manera erguida, no perder talla, y obviamente para eso tiene que tener una buena salud ósea, ¿no? Eso es lo importante. En otros países avanzados, generalmente el paciente ya cuando entra a la menopausia ya empieza a hacerse estudios de densitometría ósea para ver si tienen osteoporosis. Empiezan, ¿no?, ya a preocuparse, y a los seguros generalmente les cubren todo eso. Entonces, la menopausia, mujeres y hombres de edad avanzada, ¿por qué? Porque a cierta edad el intestino ya no absorbe lo mismo, ya no absorbe lo mismo, la misma cantidad de calcio, por mucho que aporte. Entonces, sí o sí tendrá que hacerse una valoración, ¿no?, para ver si no tiene osteoporosis. Ahora, la secundaria es la más común. Imagínense que tengo una causa primaria más una causa secundaria, ¿no?, que en la mayoría pasa, ¿ya? Entonces, tenemos los problemas endocrinológicos, tenemos las enfermedades oncohematológicas, también tenemos las enfermedades autoinmunes, que ya hemos visto hasta ahora que también pueden producir osteopenias, y las hepatopatías, ¿no? También hay algunos pacientes que tienen pérdida de calcio por riñón de manera sintomática, el alcoholismo, la anorexia, etcétera, ¿ya? Y los medicamentos que uno toma, todos los medicamentos, en su mayoría los corticoides, la levotiroxina, los anticonvulsivantes, la heparina, el litio y las quimioterapias, bastante disminuyen también el tamaño, o sea, producen mucha osteoporosis. ¿Cómo se diagnostica con la densitometría ósea? ¿Ya? Es la medición de la densidad cardíaca, diagnóstico de la osteoporosis. Esto es lo mejor que hay, ¿ya? Porque además se puede medir eso. Mide generalmente el contenido mineral óseo en áreas predeterminadas por centímetro cuadrado, ¿ya? Y nos da un valor absoluto por gramo centímetro cuadrado, ¿ya? Hay unos estudios grandes en personas jóvenes y en personas mayores también, ¿no? Pero la verdad, les diré que el T-score es más valorable para la parte de la columna y el Z-score es más valorable para la parte de las caderas. Estos son los valores normales de una densitometría ósea, ¿ya? Normalmente lo ideal es que no tengan ningún número negativo adelante, ¿ya? De la desviación estándar en el T-score, ni el Z-score tampoco, pero sí se toma como en cuenta arriba de 1,7 a 2,5 como osteopenia, pero ya al valor de 2,5, entonces se considera ya una osteoporosis, ¿ya? Y si tiene una fractura previa, obviamente será una osteoporosis severa. Para todo esto nos sirve la densitometría ósea, ¿no? Independientemente de que obviamente una detección precoz nos ayuda a hacer tratamiento, evitar futuras fracturas óseas, que es lo más importante. ¿Cada cuánto se deben hacer el estudio? Cada 2 años. Por eso es un chiste lo que hacen, ¿no? Las famosas campañitas que hacen de tratamiento de osteoporosis de 3 meses con calcio a toda máquina y fijador de calcio. No tiene sentido eso. El tratamiento de la osteoporosis son 2 años mínimo, ¿ya? 2 años mínimo son el tratamiento de la osteoporosis. No tiene sentido antes, digamos, ¿ya? Suspender antes, perdón, porque 2 años mínimo tienes para mejorar la densidad mineral ósea. Entonces, por eso se debe pedir. También te sirve entonces para controlar, ¿no?, si mejoró o no mejoró el paciente. O sea, que es ideal la densitometría ósea. Acá tenemos un estudio de densitometría ósea. Primero en la curva, ¿ya? ¿Dónde está? En el verde, ¿no ven? Entonces, normal.
Cuando llega el amarillo, entra en osteopenia y en el rojo ya es osteoporosis, ¿ya? Y después fijan su mirada acá en la parte numérica, L1, L4 es la parte lumbar, ¿no ve? Toda la columna. Entonces, sobre todo tendría que hacer un T-score, aunque igual algunos le meten Z-score también. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay números negativos, pero de 0, ¿no? Menos 1.7 ya es osteopenia. En este caso no hace falta medicar al paciente porque se considera una densitometría ósea normal. Entonces lo único que hay que darle es calcio. Hay que darle dieta rica en calcio, ¿no? Nada más. Acá pueden ver otra densitometría ósea de cadera que también es normal. Miren, la curvita primero está en el verde, pero ya un poquito le falta, ¿no? Solamente dieta en este caso. No hay osteoporosis de cadera. Acá pueden ver, por ejemplo, un estudio de la columna. Vean la curva donde está en el rojo, ¿no? Ve el puntito negro. Entonces fijan su mirada en los valores normales. Miren, en este caso no mide T-score, no solo Z-score. Algunas máquinas hacen eso, pero igual te informan de la falta de calcio en los huesos, ¿no? Acá pueden ver el número negativo. Hemos dicho que menos 2.5 ya es osteoporosis. Menos 3.12, ¿qué será? Osteoporosis también, o severa. Menos 3.28, lo mismo. Menos 2.81, osteoporosis, osteopenia, menos 2.11, porque no llega a menos 2.5, ¿no? Bueno, también osteoporosis, perdón. Pero bueno, en realidad, si el paciente tiene menos 2.0, ya tiene un factor de riesgo acompañado, igual se trata al paciente, ¿ya? Este es de mi consultorio, una densitometría. Tengo varias, che. Lástima, no traje una con osteoporosis. Pero acá pueden ver, digamos, acá este es otro tipo de equipo donde y tiene los dos, ¿no? Este es de Diabe, columna y cadera. Sedime también hacía, pero bueno, no sé dónde ahora se ha trasladado. Miren, el puntito negro está en el verde, o sea, está normal, ¿no? Si llega al amarillo, osteopenia, si llega al rojo, osteoporosis. Acá pueden ver los números que están negativos adelante, pero obviamente no llegan, ¿no? Ni al rango de osteopenia, ni al rango de osteoporosis, ni en la cadera, ni en la columna, ¿ya? Eso es un estudio de densitometría ósea. ¿A quiénes se hace tratamiento? A todo paciente que tenga una densitometría ósea con menos 2.5. A todo paciente que tenga menos 2.0 y un factor de riesgo. A todo paciente que ustedes vean que tiene ya disminuido el tamaño de las vértebras, aunque no tenga una densitometría ósea, aunque no pueda hacerse en este momento. Entonces ya es declarado que tiene osteoporosis, ¿ya? Entonces, también la parte dietética, el paciente debe alimentarse adecuadamente. En la primera sección de clases, en el primer módulo, hemos visto qué alimentos puede consumir el paciente que son ricos en calcio, ¿no? En este caso también deben revisar esa parte, ¿ya? Y evitar algunos alimentos, ¿ya? Esa es la parte dietética. Pero cuando ya hay osteoporosis o osteopenia, no se pueden dar el lujo de solo darle dieta, tienen que darle también el calcio, ¿ya? 1,5 gramos de calcio más 800 unidades internacionales de vitamina D para que ese calcio se pueda absorber adecuadamente a nivel intestinal es lo indicado. Todo paciente con osteopenia tiene que tomar calcio. Todo paciente con osteoporosis tiene que tomar calcio. Ahora, los pacientes con osteoporosis, por cualquier rango de densitometría ósea que ustedes hayan visto, tiene que hacerse un control odontológico, ¿ya? Antes de tomar fijador de calcio. Debería, pero a veces no se puede, ¿no? Por los efectos secundarios que puedan tener los bifosfonatos. Los bifosfonatos actúan a nivel de la resorción ósea, son antirresortivos. Lo que van a hacer básicamente es evitar el trabajo de los osteoclastos, ¿no? Entonces, tenemos varios bifosfonatos. Tenemos el alendronato, el ibandronato, el risendronato y el ácido solendrónico, ¿ya? Tienen alta afinidad por el tejido óseo, se absorben sobre los cristales de hidroxiapatita, efecto post-suspensión, inhiben la actividad de la osteoclástica. Tomarlo en ayunas, bueno, en realidad
pueden tomarlo en ayunas a las 11, descansar, no comer durante 1 hora después de haber comido, después de haberlo tomado. Yo les indico en realidad a las 11, ¿no? Porque tienen generalmente 1 hora y pico para almorzar y no han desayunado generalmente adecuadamente, digamos, ¿no? Entonces, digo, o sea, en ayunas les produce un poco más de reflujo, ¿ya? Tenemos ¿qué bifosfonatos? El alendronato, el ibandronato, risendronato, el ácido solendrónico está en las farmacias acá en Bolivia para ser tomadas. ¿Cuál es la diferencia? Vida media, ¿no? Después todas son buenas. Vida media, el alendronato y el risendronato semanales. El ibandronato mensual y el ácido solendrónico se puede dar en infusión cada 6 meses, cada año. ¿Cuál es el principal peligro? Tiene varios efectos secundarios, pero la hipocalcemia sobre todo. Porque ¿qué va a pasar? Va a aumentar la demanda de calcio a nivel de la sangre, ¿no? Ya no se puede echar mano de los depósitos a nivel del hueso, el fijador de calcio lo va a evitar, entonces tú tienes que darle más calcio al paciente. Por eso no le puedes dejar sin su requerimiento diario. Y aparte de eso hay que controlar los niveles en la sangre, ¿no? De calcio, fósforo, magnesio, todo lo que implica el metabolismo fosfocálcico. Y también hacer una calciuria y ver si tiene niveles adecuados de vitamina D. Y hay otros estudios especiales que se hacen, ¿no? De la osteoformación, de la resorción ósea, que lamentablemente acá no se hacen, pero en algunas situaciones especiales, sobre todo en enfermedades metabólicas del hueso, se puede pedir, ¿ya? Entonces, otro medicamento que está a full ahora es el denosumab. Les cuento que eso es lo mejor, es un buen biológico para la osteoporosis, no tiene tantos efectos secundarios como el fijador de calcio, y aparte de eso, bueno, tiene mejor efecto, es más potente, porque actúa directamente a nivel del metabolismo fosfocálcico, ya. ¿Cuál es el problema? Un poquito caro, está más o menos en $300 cada ampolla, pero bueno, vale la pena porque el tratamiento puede ser cada 6 meses incluso, ¿no? Entonces, en algunas situaciones como cáncer con metástasis ósea se puede usar incluso semanalmente, o sea, depende de cada situación, ¿no? ¿Cuál es el problema del denosumab? Aumenta más la demanda de calcio porque su efecto es más potente, entonces hay que darles más calcio, incluso una toma de cada 12 horas de calcio. Entonces, y hay que medir rigurosamente todo el metabolismo fosfocálcico, porque el calcio, como ustedes saben, no solamente sirve para los huesos, también sirve para que las personas, pues, o sea, sirve también como ion en otras funciones, ¿no? Sobre todo en la contracción muscular. Esta es una señora muy, muy conocida en Argentina, se llama Mirta Legrand, tiene 95 años y, bueno, una persona erguida, lúcida a esa edad. Es muy reconfortante ver que hay mujeres que todavía llegan, ¿no? A esa etapa de esa manera. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, hasta ahí es el examen. Que les vaya bien, pues, ¿ya? Suerte, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora.